Carlos, Dígame. dice Yanine que partamos nomás porque ella se conecta al tiro. Está con una contingencia ahí acá en la oficina. Ya. No hay problema. Bueno, buenos días, Paloma. Hoy terminamos, ¿cierto?, con las disposiciones que tienen que ver con la auditoría, y el objetivo es dividir lo que nos queda, ¿cierto?, de clase en dos partes. La primera tiene que ver con el último enfoque, ¿cierto?, que establece la 3262 respecto a lo que son los procesos, ¿cierto?, que sustentan el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación, y que nosotros como auditores y auditoras tenemos que evaluarlos, ya que la norma establece un requerimiento asociado a un seguimiento y control. Por lo tanto, la idea, ¿cierto?, de esta parte es poder establecer cómo el rol del auditor va a permitir evaluar si es que la implementación por parte de la organización de sus procesos, la identificación de los procesos y la coherencia con la norma 3262 en versión 2021 es la que nosotros como auditor y auditora esperamos encontrar, y así queda plasmado en la evidencia. Por lo tanto, eso es lo que es la idea, ¿cierto?, de esta primera parte. Y la segunda parte tiene que ver con el test, la prueba final, para poder calificar y poder entregar su certificado y su diploma, ¿ya? Si usted está de acuerdo, entonces podríamos revisar lo que tiene que ver con los procesos, y después le hacemos llegar el examen, que es relativamente simple, ¿cierto? Es bastante simple, mejor dicho. Y así ustedes lo contestan y calificamos, ¿cierto?, y entregamos los certificados, que entiendo que ustedes necesitan, ¿cierto?, rápidamente. No sé si le parece eso. Sí, Carlos, ahora recién se conectó Yanine y así que estamos, yo por lo menos estoy de acuerdo. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, el fundamento, ¿cierto?, respecto al tema de los procesos, para poder evaluarlo desde el punto de vista del auditor y la auditora, tiene que ver con un requerimiento de la norma 3262 que se los voy a presentar en este momento. Si lo vemos, ¿cierto? Un segundo, por favor. Está cargando. Buenos días, Janine. Buen día, Carlos. Acá en el punto 822, ¿cierto?, que pertenece a la cláusula 8, se especifica que se debe realizar el seguimiento continuo del sistema de gestión de igualdad de género y conciliación, de los recursos, y el desempeño del sistema se mide según algún método, ¿ya?, de manera de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. El resultado planificado de un proceso está dado directamente por lo que se denomina lo que se denomina la misión o el objetivo del proceso, ¿ya? Y en el caso de que no se alcancen esos resultados planificados, se debe llevar a cabo alguna corrección o acción correctiva, que es en el fondo el punto siguiente asociado a la mejora, ¿ya? Entonces, este tema es totalmente relevante porque la norma establece que, en este caso, es hacer seguimiento y poder determinar un método para demostrar que el proceso o los procesos son capaces. ¿Qué tipo de capacidad? Hay distintas formas de medir la capacidad de los procesos, pero en este caso lo que nos pide la norma es que se demuestre que los procesos son capaces de alcanzar los resultados planificados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo
o qué mecanismo va a implementar la organización y que nosotros como auditor y auditora vamos a utilizar para evaluar si esa capacidad de proceso es en el fondo evidente. Entonces yo les voy a presentar una forma de evaluar esto en base a indicadores y en base a caracterización de los procesos, ¿ya? Entonces, primero que todo, tenemos el requerimiento. Todos los procesos, ¿cierto? Todos los procesos que vamos a hacer seguimiento y vamos a evaluar tienen que ver, primero que todo, con lo que declara la organización en su alcance, ¿ya? He revisado algunos, por ejemplo, manuales de gestión de igualdad de género y conciliación, y hay algunas organizaciones que no colocan mapas de proceso, ¿ya? No los incluyen. Por lo tanto, uno como auditor y auditora tiene que en el fondo hacerse la idea de cómo funciona la organización. La inclusión de un mapa de proceso no es un requerimiento de la norma. Lo podríamos llamar como una buena práctica, ya que ustedes bien saben que la norma 3262 del 2021 tiene una relación directa en cuanto a estructura y en cuanto a fundamento con la ISO 9001-2015, y así lo dice la norma. De hecho, la norma 3262 extiende esto y habla incluso de la 14.000 y habla de la 45.000. Pero si nos pasamos netamente en lo que es la ISO 9001, existe una relación, por lo tanto, si lo ven desde el punto de vista de las definiciones de la 3262 son definiciones que están en la ISO 9001 adaptadas a la 3262. Por lo tanto, el fundamento asociado a los procesos también podemos, ¿cierto?, considerarlos y utilizar lo que esa norma indica. Teniendo en cuenta eso, les quiero presentar lo siguiente. Si hay algo que a ustedes les interese que yo les envíe, ¿cierto?, como material de refuerzo, de apoyo, me lo indican. Los procesos funcionan de esta forma, ya según la norma ISO 9000-2015, y así lo indica en su referencia a la 3262, en donde acá están todos los elementos que como auditores tenemos que evaluar en cuanto a la definición y el cumplimiento para poder establecer que el proceso está bien caracterizado. Tenemos el proceso en sí, en esta zona, que tiene un punto de inicio y término, y esto tiene que ver con el alcance de los procesos. Y el alcance de los procesos, en el fondo, es lo que abarca el proceso. Tenemos las entradas y tenemos las salidas del proceso que generan, ¿cierto?, esta transformación. Y aquí ven ustedes que el proceso, ¿cierto?, se puede considerar desde lo que son sus entradas, como son materiales, recursos, ¿cierto?, algún tipo de requisito, y la salida viene a ser un servicio o un producto, o un cumplimiento normativo, como en este caso de la norma 3262. Por lo tanto, el cumplimiento normativo 3262 es en sí un proceso. Y cuando hacemos la revisión por la dirección, nosotros como auditor y auditora evaluamos, ¿cierto?, la revisión por la dirección, vemos la gestión de los recursos, vemos, ¿cierto?, la gestión de personas, vemos temas de conciliación, de corresponsabilidad. Estamos determinando si el proceso de igualdad de género y conciliación que se consolida en base a un sistema se cumple. Ahora, más allá de las entradas y salidas, los procesos en sí necesitan de una mayor información que nosotros como auditores y auditoras tenemos que tener a mano, ya para poder evaluar la capacidad que nos pide la norma. Y en este caso consideramos, ¿cierto?, fuentes de entrada y receptores de salida. Entonces aquí encontramos dos tipos de actores que son relevantes de tener en consideración. El primero tiene que ver con lo que son los proveedores. Pero cuando hablamos de proveedores, hablamos de dos tipos de proveedores. Un proveedor interno y un proveedor externo. Y esos son los que nos proporcionan las fuentes de entrada. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos junto a las salidas lo que son los receptores de la salida, que vendría siendo nuestro cliente. Y en este caso vamos a tener un cliente externo, que es el cliente, ¿cierto?, que recibe el servicio que la organización realiza,
y tenemos un cliente interno que participa, ¿cierto?, de esta salida, porque hace uso, por ejemplo, de la información de lo que estamos elaborando. Entonces, teniendo eso en cuenta, aplicamos los modelos, que en este caso la norma 3262, ¿cierto?, funciona en base al ciclo de mejora continua, ciclo de Deming, igual que lo que es la ISO 9001. De hecho, si ustedes ven acá, la estructura de la ISO 9001-2015 no es la misma que la 3262 versión 2021. Podríamos crear nuestro propio modelo 3262 que funciona en base a la ISO 9001 anterior, que es del 2008. Esta, si ustedes ven, tienen cierto, va de la cláusula 4 a la cláusula 10. En cambio, la 3262 va de la cláusula 4 a la cláusula 8. ¿Ya? Pero en el fondo igual podemos relacionarla, y así lo dice la norma. Y para eso, ¿cierto?, consideramos los ejes transversales que establece la 3262 y que nosotros, ¿cierto?, consideramos en los procesos a evaluar. Tenemos, por ejemplo, un eje transversal asociado a capacitación, un eje transversal asociado a reclamos, a infraestructura, a comunicación y todo lo que tiene que ver con la alta dirección. ¿Ya? Eso podríamos decir que son los ejes transversales. Y esos nosotros los transformamos, la organización, mejor dicho, los transforma en proceso y nosotros como auditores y auditoras los revisamos. Acá solamente les dejo un ejemplo para que usted vea cómo se puede levantar evidencia de los procesos en base a una entrevista. ¿Ya? Y aquí están las preguntas que se pueden hacer y posteriormente en base a la respuesta se pueden levantar procesos, ¿ya? Tanto individual como grupal, ¿ya? Entonces hablamos, ¿cierto?, de preguntas que tienen que ver con proceso equitativo de compensación, proceso equitativo de desarrollo de carrera, hablamos de la política, ¿cierto?, de igualdad de género y conciliación, hablamos de la implementación propiamente tal, hablamos de los aportes que tienen que ver con el desempeño de cada uno, hablamos también de lo que es los derechos y obligaciones parentales. Por lo tanto, estas preguntas, y pueden haber otras más, permiten a la organización levantar procesos. Ahora, ¿por qué se los presento? Porque la evidencia de esto, es decir, las respuestas que esto entrega, desde el punto de vista de la comunicación, sabiendo que la comunicación interna es un requisito normativo, nos permitirían, como auditores, tomar información en cuanto a la tabulación de este cuadro, de estas preguntas, y determinar si efectivamente los procesos se levantaron cumpliendo o buscando cumplir los objetivos, que eso es lo que la norma nos pide. Determinar si los resultados esperados se alcanzaron. Si no se alcanzaron, aplicar corrección y aplicar acción correctiva, que es lo que nos pide la norma. Entonces, ahí tenemos evidencia como auditor y auditora para determinar si los procesos están bien levantados y están bien implementados. Pregunta hasta acá. ¿Dudas? No, por mi parte ninguna. ¿Ustedes aplican algo parecido o relativamente cierto cercano a algo de esto en cuanto a los procesos? Tengo entendido que sí, pero se hace como una encuesta de clima laboral, como que se vincula igual ahí en eso. Ya. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo en la actualidad ustedes hacen para determinar que los procesos funcionan en el fondo? Se realizan encuestas en línea Okay. a los trabajadores y trabajadoras, y ahí se enfocan los resultados. Ok. Bueno, teniendo esto en consideración, muchas gracias. Teniendo esto en consideración, dividimos los procesos en 3 tipos, que seguramente ustedes también lo hacen así, que son, ¿cierto?, del tipo estratégico, operativo y de apoyo, ¿ya? Y eso en el fondo nos va a permitir caracterizar cualquier tipo de proceso. Y a nosotros como auditor y auditora poder evaluar esto, ¿cierto?, bajo esa caracterización.
Se genera una jerarquía de proceso y subproceso, ¿ya? Y eso en el fondo tiene que ver mucho con el nivel de detalle. Y acá es lo que yo les comentaba respecto a cómo presentamos, ¿cierto? Cómo presentamos la estructura de los procesos. Entonces vean ustedes, al igual que la lámina anterior, tenemos la misma estructura, esta. En la parte superior, proceso estratégico, en la parte central, proceso operativo, en la parte inferior, proceso de apoyo. Lo mismo, en la parte superior, proceso estratégico, en la parte central, proceso operativo, y en la parte inferior, proceso de apoyo. Los elementos de entrada a los procesos operativos, que en el fondo es el servicio que ustedes prestan, que en el fondo está representado por algo genérico que es esto. O sea, en el fondo da lo mismo lo que estemos viendo en este momento porque es una secuencia de procesos genérico, ¿ya? Que lo que busca es representar cómo se mueven los procesos. Aquí bastaría con que usted cambie esto por el funcionamiento propio de su organización. Pero lo relevante acá es que estos procesos en cuanto a la entrada, ¿cierto?, del proceso operativo, tiene elementos que son proporcionados por el cliente y otras partes interesadas, y la salida, que es nuestro servicio, recuerden que tiene dos componentes, para las partes interesadas internas y las partes interesadas externas. Y esas son las que van acá, ¿ya? En esta zona. Entonces, teniendo en cuenta que la parte central son los procesos operativos, independiente de cuál sea, los mecanismos que considera la organización para el levantamiento de los procesos nos va a permitir a nosotros, como auditor y auditora, mirar este mapa y darnos cuenta cómo funciona la organización. Y eso nos va a facilitar mucho en la evaluación de la capacidad de los procesos, que es lo que la norma nos pide. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un proceso estratégico que tiene que ver con el análisis de contexto, que esto nos lleva a determinar el alcance del sistema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como auditor y auditora? Pedimos ver, ¿cierto?, los resultados de este proceso de análisis de contexto, y con eso podemos evaluar la primera parte de la norma que dice definir el alcance del sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. Lo mismo con el proceso de revisión por la alta dirección, que nos lleva al punto normativo del mismo nombre. Lo mismo con las auditorías internas y externas, con la gestión de la satisfacción del cliente, que aquí también podríamos, si hablamos de medida de conciliación, ¿cierto? Y vemos en cuanto a, por ejemplo, los posibles beneficios que pueden tener los colaboradores y colaboradoras, podríamos hablar de una gestión de satisfacción del colaborador y colaboradora como un elemento estratégico, y esto iría en esta zona, y nosotros poder evaluarlo desde el punto de vista de la auditoría. Otro proceso estratégico, el tratamiento de reclamos, y otro proceso estratégico en sí es el comité de género, ¿ya? Por lo tanto, podríamos, ¿cierto?, ver cómo funciona este comité y poder contrastarlo con los resultados, ya sea con entrevistas o ya sea con la evaluación de evidencia, como lo vimos en las clases anteriores, y determinar si estos procesos funcionan. Y desde el punto de vista operativo, que son los procesos que están aquí abajo, tenemos la gestión de personas, tenemos las compras, las adquisiciones, tenemos la detección y eliminación de brechas, el desarrollo de carrera laboral, la gestión de medidas de conciliación, la remuneración del personal, la facturación, la contabilidad, la cobranza y todos los procesos de apoyo que ustedes consideren. Entonces, aquí pueden haber diferencias, pueden haber particularidades que ustedes mismas me pueden indicar. Por ejemplo, me pueden decir, mire, acá el proceso de gestión de personas, nosotros le incluimos lo que es el desarrollo de carrera laboral, nosotros incluimos el tema de remuneración del personal, y eso en el fondo, si fuese de esa forma, tendría que sacarlo de aquí, ¿cierto?, y colocarlo dentro de este proceso. Pero en el fondo, eso es desde el punto de vista de la implementación. Ahora, ¿por qué yo lo presento de esta forma? Para que sea más fácil para visualizarlo desde el punto de vista de la auditoría. Es decir,
yo tengo como auditor y auditora que tomar cada una de estas cajitas, abrirla, ver lo que contiene y determinar si cumple o no cumple con la norma 3262 y con sus propios procedimientos o prácticas. Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, porque no basta con darse cuenta, ¿cierto?, como auditor y auditora, que hay procesos. Aquí no estamos dando cuenta. Esto puede estar perfectamente en el manual del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación. Yo abro el manual y me encuentro con esto. Y como auditora, usted se va a encontrar con que los procesos están definidos. Y listo, bien. Pero lo que la norma me pide es determinar si el proceso es capaz. Y ahí es donde yo digo, usted como auditora tiene que tomar esta caja, que cada caja representa un proceso, abrirla y establecer si cumple. Entonces, lo que viene ahora es determinar, bueno, ¿de dónde saco como auditora la información si este proceso cumple? Entonces aquí hay dos elementos que yo le propongo que usted pida, si es que la organización lo implementa, o busque información para poder evaluar el proceso. Este es otro ejemplo de mapa, en donde, si lo vemos desde el punto de vista operativo, vamos a tomar un proceso como ejemplo. Ese proceso es el que ustedes ven acá. Y en ese proceso hay dos elementos que son fundamentales para poder determinar si el proceso es capaz. Primero es establecer el detalle de las actividades del proceso. Y el segundo es la característica del proceso, teniendo en consideración que la característica del proceso es un rasgo diferenciador. Es decir, las características de algo nos diferencian. Las características de una persona, estatura, color de pelo, color de ojos, ¿cierto?, contextura, caracterizan a alguien y lo diferencian de la persona que está al lado. Los procesos es lo mismo. ¿Cuáles son las características del proceso que, considerando las actividades del propio proceso, me permiten describir el proceso y evaluar si cumple con lo esperado? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y aquí les quiero presentar lo siguiente. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la descripción de un proceso en base a una herramienta que se llama el diagrama de flujo. Y eso nosotros como auditoras, ¿cierto?, y auditores, vamos a utilizar para evaluar. Entonces, vamos a conocer el proceso, por ejemplo, detección y eliminación de brechas. Si ustedes revisan este proceso está presente en el mapa que yo les mostré hace un momento. Entonces, ahí parte el trabajo de la auditora. Porque si yo voy a ver el detalle de un proceso, cómo funciona, primero tengo que ver si el proceso está declarado. Entonces, me voy al mapa, ¿cierto?, que es el mapa de procesos que vimos hace un momento, que deberían estar viendo ahora. Y ahí tenemos detección y eliminación de brecha como un proceso de apoyo. Ahí está. Entonces, si estamos haciendo una secuencia de actividades de auditoría, ese proceso está declarado. Perfecto. Entonces ya nos vamos, ¿cierto?, al detalle, acá, y nos encontramos con la descripción del proceso. La forma de elaborar los flujos va por la vereda del frente, va por la vereda de la implementación. Lo que nosotros hacemos como auditor y auditora es determinar si en el fondo están bien definidos y si cumplen con sus objetivos. Entonces, veamos acá que tenemos un flujo simple con una serie de, en este caso, simbología bastante usual. Inicia el proceso, determinación de desviaciones, representante del sistema de igualdad de género y conciliación, se genera un registro, hay un diagnóstico, otro registro más, y
se hace una pregunta, porque aquí está el rombo, ¿cierto?, de decisión. Si es sí, ¿cierto?, hay una actividad. Si es no, se vuelve a esta actividad. Se generan más registros. Volvemos a preguntarnos si existen brechas en este caso. Y hay un plan de acción. Y otro registro más hasta que el proceso finalice. ¿Qué es lo que nosotros podríamos como auditor y auditora utilizar de acá para evaluar el proceso? Que cada caja tiene dos componentes. Primero, tiene una acción. Aquí está. Y esa acción me tiene que derivar en algo, en una evidencia. Y ahí está el registro. Es decir, perdón, y tiene otro elemento que es el cargo que ejecuta esa acción, que es lo que usted ve acá. Por lo tanto, usted toma este flujo en la auditoría y pregunta, veamos el diagnóstico de desviaciones en el sistema para cada área o proceso. Diagnóstico respecto a qué? A las brechas, ¿cierto?, que existen. Entonces, como usted sabe cuáles son los procesos, el cargo que tiene, ¿cierto?, la responsabilidad de ¿cierto?, aplicar este diagnóstico es el indicado acá. Entonces usted va, ¿cierto?, a acudir a el dueño de proceso, le va a consultar por el diagnóstico, y como el flujo indica, ¿cierto?, la necesidad de emitir un registro, la evidencia de este diagnóstico y los resultados va a ser ese registro, y usted lo va a poder solicitar. Y así, ¿cierto?, con una serie de acciones que van a estar determinadas para cada componente del proceso. Entonces vean ustedes acá que este proceso, que se llama detección y eliminación de brechas, tiene una serie considerable de evidencia que vamos a poder evaluar en la auditoría. Si yo no tengo este flujo, ¿cómo podemos hacer esa evaluación de actividades? Bueno, en este caso, si no tengo el flujo, tendría que ver si hay algún procedimiento que habla sobre cómo se materializa el proceso y consultar, ¿cierto? Consultar a los dueños de proceso cómo funciona. Pero si existe este flujo, y esa es la propuesta, ¿cierto?, que en el fondo yo les hago para que ustedes determinen, ¿cierto?, si está la posibilidad o ya existen y ustedes lo utilizan en la auditoría, les va a permitir conocer en detalle este proceso. Por lo tanto, veamos acá, les voy a presentar otro. Por ejemplo, ahí hay un proceso de gestión de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Que al igual que el anterior, indica las acciones, indica, ¿cierto?, el cargo o dueño de proceso, y la instancia donde se genera una evidencia, que es la evidencia que como auditor y auditora nosotros vamos a utilizar para evaluar. Vean acá. Entonces nosotros vamos, ¿cierto?, analizando este flujo.
y vamos determinando, ¿cierto?, el cumplimiento de las disposiciones que aquí se establecen. Ese es el de gestión de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Vamos a ver otro. Por ejemplo, este flujo de proceso que tiene que ver con la protección de maternidad y paternidad, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, también hay una serie de disposiciones que generan evidencia hasta llegar al término del proceso, y en la auditoría hacemos uso de esta información para poder evaluar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que esta información no sea válida, que sea considerada, por ejemplo, obsoleta, que el flujo no se haya actualizado, que hayan cambiado disposiciones y, en este caso, no se haya actualizado el documento. Pero básicamente debería representar lo que el proceso, ¿cierto?, establece. ¿Dudas, consultas, por favor, respecto al uso de esta información? No, Carlos, por mi parte no. Bien. Bien, y el segundo elemento, ¿cierto?, que nos va a permitir evaluar la capacidad del proceso tiene que ver con esta ficha de proceso. Tiene que ver con la ficha de proceso. Entonces, en el fondo, los dos elementos que vamos a utilizar en la auditoría para evaluar la capacidad del proceso tienen que ver primero con el flujo, que son las actividades donde se derivan las evidencias, y por otro lado, el cumplimiento del objetivo, y es lo que ustedes ven acá. Entonces, tenemos una ficha de proceso que dice gestión de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Ese es el nombre del proceso. Tiene un dueño de proceso, que en este caso es el director o la directora de relaciones laborales. Este es un ejemplo. Y acá está indicado el objetivo o la misión del proceso. El objetivo o la misión del proceso. Y en este caso, el objetivo de este proceso es definir las medidas adecuadas para establecer estructuras y sistemas de apoyo que permita compatibilizar y conciliar los diferentes roles que las personas han decidido asumir en su entorno laboral, personal y familiar. Por lo tanto, se establece un alcance, ¿cierto?, para el proceso, en donde está el inicio del proceso y el término del proceso. ¿Ya? Si lo relacionamos con lo que es, el diagrama de procesos de la norma ISO 9001, que es nuestra referencia, responde totalmente a esta estructura. ¿Ya? Responde totalmente a esta estructura.
Por lo tanto, definimos, ¿cierto?, lo que es entradas, acá, salidas, definimos lo que son los proveedores, definimos lo que son los clientes, y definimos, ¿cierto?, cada elemento que permita caracterizar el proceso. Por lo tanto, en el inicio del proceso, es decir, el proceso de gestión de medida de conciliación, inicia con la identificación de las medidas de conciliación. El proceso termina con la incorporación o actualización de las matrices de medidas de conciliación. Entonces, ¿qué es lo relevante acá y que nos interesa como auditor y auditora? Primero, todo lo que ocurra antes de este inicio y todo lo que ocurra después de este término es otro proceso. Por lo tanto, vamos a poder evaluar cuál es el alcance del proceso. Eso en primera instancia. Entonces, por ejemplo, al hacer la entrevista al auditado respecto a este proceso, ¿cierto?, cualquier elemento, evidencia que nos haga saber o nos entregue que no esté dentro de este alcance, implica que estamos hablando de otro proceso. Eso es lo primero. Segundo, tenemos las entradas, tenemos las salidas, tenemos los proveedores, tenemos, ¿cierto?, los clientes internos y externos. Por lo tanto, podemos saber, ¿cierto?, si esos elementos están presentes y permiten o nos van a permitir determinar la capacidad del proceso. Entonces, por ejemplo, en este proceso particular, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entradas, contratos, ¿cierto? Tenemos acciones, tenemos contratos vigentes, legislación laboral, acciones positivas, y esas entradas son provistas por el director de relaciones laborales, los dueños de proceso, los propios trabajadores y trabajadoras, cualquier parte interesada, ¿ya? Y eso queda determinado en esta ficha. De la misma forma, ¿cierto?, las salidas. En este caso, las salidas son matrices de medida de conciliación. Y esta información, ¿cierto?, le llega, ¿cierto?, al cliente. Y ese cliente, en este caso, ya sea interno o externo, también se indica en esta ficha. Director de relaciones laborales, dueño de proceso, partes interesadas en el fondo, ¿cierto?, lo que ustedes consideren que son los clientes de, en este caso, este proceso en particular. Ahora, hay elementos que nos van a permitir determinar la capacidad del proceso. Puntos de inspección en el proceso, registro, variables de control, indicadores de gestión, recursos humanos, infraestructura, ¿ya? Por lo tanto, estos elementos, ¿cierto?, van a indicar si el proceso es capaz de cumplir con esta misión u objetivo. Entonces, ¿qué es lo que va a inspeccionar o qué es lo que se debe inspeccionar para determinar que el proceso es capaz? Las auditorías, las matrices. ¿Cuáles son las variables a controlar? ¿Cuáles son las variables a controlar? Requisitos legales, los requisitos normativos, la política, el reglamento, los reglamentos internos, perdón, los procedimientos. En este caso no se establece un indicador de gestión, pero les voy a mostrar otro ejemplo donde sí
¿cierto?, se especifica. Y vamos a ver cómo se aporta a la evaluación del proceso el tener indicadores de gestión para cada proceso, para cada uno de ellos. Y tenemos también un elemento que tiene que ver con la gestión de los recursos, que es lo que vemos acá, ¿cierto?, en donde se establece cuál es el recurso humano o la gestión de personas que intervienen en el proceso y cuál es la infraestructura que tiene que ver con el proceso. Entonces, lo que buscamos es que a través de esta ficha tengamos toda la información para determinar el cumplimiento de, ¿cierto?, el proceso. Esto junto a lo que es el flujo anterior nos debería permitir como auditores determinar si el proceso es capaz, que es lo que nos pide la norma. Cada proceso debería tener su ficha, que es esta, y su flujo. Y eso nosotros como auditor y auditora lo deberíamos utilizar en la auditoría para poder evaluar. De aquí salen las evidencias que nosotros vamos registrando para poder determinar si se cumple. Déjeme mostrarle, por favor, un proceso un segundo, por favor. Este es otro tipo de ficha de proceso, que ustedes lo pueden ver ahí. Al igual que el anterior, tenemos un proceso, el nombre del proceso, tenemos, ¿cierto?, el propietario o el dueño del proceso. Vean ustedes que aquí se habla de emisión del proceso, en la ficha anterior se hablaba de objetivo, el alcance, las entradas, ¿cierto?, perdón, las salidas del proceso. Y acá tenemos, al igual que en la ficha anterior, puntos de inspección, los registros asociados, las variables de control, y aquí sí que hay indicadores. Tenemos dos indicadores, y estos resultados de indicadores nos deberían también a nosotros como auditor y auditora permitir determinar si el proceso se cumple, si el proceso alcanza los resultados planificados. Por ejemplo, un indicador, ¿cierto?, que permite determinar, ¿cierto?, el cumplimiento del proceso, tiene que ver con disminuir las desviaciones al proceso de desvinculación en un 25% respecto al periodo anterior, ya que se determinó que ese proceso tiene esa falencia, desviación, ¿cierto? Entonces, como objetivo, se establece, ¿cierto?, esta misión acá, que es esta, y el indicador permite, en este caso 2, determinar si se cumple ese objetivo. Entonces, en este caso es disminuir la desviación al proceso, y acá tenemos un porcentaje y tenemos un periodo. De igual forma, tenemos otro indicador que habla sobre disminución de la cantidad de multa, y un porcentaje y también un periodo. Por lo tanto, como auditores y auditoras, vamos a utilizar estos indicadores, vamos a pedir los resultados y vamos a determinar si el proceso se cumple. Preguntas, por favor. No, Carlos. ¿Les serviría que le envíe esta información de los procesos? Sí, por favor. Por favor. Ya. Entonces, les voy a enviar las fichas de procesos
les voy a enviar los diagramas de flujos para que ustedes los tengan, más todo lo revisado ayer. Ya con eso podemos decir que ya tenemos todos los elementos revisados. Nos quedaría, ¿cierto?, para finalizar lo que yo les comenté que era la prueba. Entonces, me interesa saber si se las puedo enviar ahora para que ustedes me la respondan y hacerle llegar los certificados. Perdón, no te escuché bien, Carlos. ¿Qué mencionaste? Que si con esto ya revisamos, ¿cierto?, los elementos que tienen que ver con la auditoría y todos los elementos críticos, y lo que quería consultar era si les puedo enviar la prueba para que ustedes me la puedan contestar y yo poder enviar sus certificados. Sí, por favor, te lo agradecería. Ya, yo se las voy a enviar en este momento y les voy a enviar otro correo con todo lo que revisamos ayer y hoy. Y cualquier duda ustedes me consultan, no hay ningún problema. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Entonces le envío el correo en este momento. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.